Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Federico. Soy el creador de la técnica Shiatsu somático, pero en realidad no es una creación mía. Digamos, esperen que mutéense, porfi. Edu, si puedes estar atento a los muteados, porque yo no puedo mutear para que no haga ruidito. Bueno, repito. Entonces, si bien yo soy el creador de la técnica Shiatsu somático en sí, las bases del Shiatsu somático no son un desarrollo mío, sino que vienen del Shiatsu movimiento. Y principalmente la base y lo que es muy diferente a otras terapias, otras técnicas, tiene que ver con que nosotros no es que vamos a hacer un diagnóstico o vamos a hacer un trabajo sobre el cuerpo del otro, sino que vamos a invitar a que el otro vuelva a ser el protagonista de su proceso. Entonces, en vez de pensarme como un terapeuta que tiene que analizar el cuerpo del otro, leer el cuerpo del otro, adivinar sobre el cuerpo del otro qué necesita y qué le viene bien, yo me paro en un lugar de preguntarle qué necesita y ver cómo puedo brindarle eso que necesita. Y me entreno en técnicas para brindar más alivio en dar eso que el paciente necesita. Entonces, la pregunta que me hace todo el mundo es, bueno, pero ¿y si el paciente no sabe qué necesita? Bueno, y acá yo lo comparo un poco con rascarse donde me pica, ¿no? O sea, todos sabemos cómo hacer para que alguien me rasque en donde me pica y con qué intensidad necesito que me rasquen y dónde, y si no es ahí, me enojo y digo, no, no, es más arriba. Bueno, en la terapia de masaje puede funcionar de la misma manera, ¿sí? Lo que pasa es que es muy extraño desde dónde venimos. O sea, venimos de un lugar en donde la terapia de masaje está organizada desde, bueno, yo voy a hacer toda una manipulación o una serie de toma de decisiones sobre el cuerpo del otro y el otro medio que se tiene que entregar, ¿no? El otro tiene que abrirse a recibir lo que yo le dé y si no le viene bien, bueno, capaz me puede decir, capaz no, depende. Pero no está esta instancia permanente en donde está habilitado el diálogo, en donde está habilitada la pregunta, en donde el paciente puede tomar decisiones sobre su proceso. Entonces, esto cambia completamente desde dónde yo me paro y desde dónde, qué lugar va a ocupar el paciente y qué lugar va a ocupar eh, la terapia en su vida, digamos, ¿no? Y acá voy a traer algo de lo que son las terapias somáticas. Tengo un PowerPoint, después lo voy a pasar, pero me gusta empezar a capela con lo que me está resonando en este momento. ¿Cuál es el sentido de una terapia somática? ¿No? O sea, ¿cuál es la lógica a través de una terapia somática? ¿Por qué una terapia somática es distinta a otras terapias? Bueno, porque las terapias somáticas, en realidad, más que terapias, son técnicas de educación somática, lo que invitan es que el paciente aprenda durante el proceso. Entonces, el objetivo de la terapia en sí, nuestra, no es que al paciente le alivie los dolores, si bien sucede, o las emociones, que también sucede, sino que el paciente pueda aprender cómo llegó a ese alivio, qué es lo que sucedió durante la sesión, qué hizo, qué le propuse, cómo fue construyendo ese bienestar. Entonces, en vez de pensar en que yo tengo toda la responsabilidad y la carga de tener que resolverle el problema a mi paciente, el problema, el dolor, la molestia, yo me voy a parar en un lugar en ser un facilitador de un espacio en donde vos vas a aprender sobre tus tensiones y sobre qué te quieren decir las tensiones. Bien, entonces voy a empezar con el PowerPoint porque ya sé que estoy diciendo cosas que ya están ahí, entonces después vamos a ir y venir del PowerPoint. Pero bueno, entonces, ¿por qué funciona o cuál es el sentido de todo esto que estoy nombrando? Bueno, porque nosotros no trabajamos desde la idea de que yo puedo hacer manipulaciones que alivien al otro, sino que entendemos que el alivio llega a través de la autorregulación, ¿sí? Y esto es muy importante porque justamente si yo entiendo que el alivio llega a partir de la autorregulación, ya no tengo la responsabilidad de curarte, porque entiendo que el que se tiene que curar es tu propio cuerpo, ¿sí? El que tiene que encontrar la manera de aliviar esa tensión es tu propio cuerpo. Entonces, no son mis manos mágicas
o mis técnicas súper elaboradas las que te curan, sino que es tu propio cuerpo el que encuentra la manera de curarse. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito al objetivo de una terapia somática, decía, el objetivo es que el consultante aprenda sobre lo que le está pasando. Entonces, el cuerpo, a través del dolor, o sea, el dolor es una forma del cuerpo de llamarme la atención, ¿sí? Es una de las pocas que tiene el cuerpo de llamarme la atención. O sea, cuando a mí el cuerpo me duele, el cuerpo me está pidiendo, che, vení, prestame atención acá. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando nos duele? Nos tomamos un ibuprofeno, lo ignoramos, ¿sí? O esto, sobreanalizamos, ¿no? Como yo siento que hay algo en esta nueva era de Instagram y contenido sobre terapia y biodecodificación y que nos ponemos a analizar por qué nos duele lo que nos duele, en vez de podernos a sentir el cuerpo y entender desde el cuerpo por qué nos duele. ¿Sí? Como, bueno, empiezo a relacionarlo, es por esto otro, pero eso no es sentir. Y lo que el cuerpo necesita, al fin y al cabo, es que sintamos esa zona que nos duele, que vayamos ahí, que prestemos atención. ¿Sí? Entonces, mi trabajo como terapeuta es generar ese tiempo para vos, para que escuches lo que está sucediendo. Y cuando sucede, o sea, cuando yo genero, o sea, en realidad vos te generás ese espacio porque viniste a la sesión, pero yo me mantengo ahí y sostenemos ese estímulo en ese lugar y le damos tiempo, sucede la autorregulación. O sea, la autorregulación sucede sola. Lo que pasa es que tenemos que dejar de trabarla, tenemos que dejar de obstaculizar a la autorregulación. ¿Sí? Es como, todos lo sabemos, la fiebre es un recurso del cuerpo para subir las defensas, que aumente el ritmo cardíaco, que aumente la cantidad de glóbulos blancos, para curarme. ¿Qué hacemos con la fiebre? La bajamos. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, limitamos a la capacidad del cuerpo de accionar en pos de la recuperación. ¿Qué tenía la fiebre? Que me tira 3 días en la cama. ¿Para qué? Para darme tiempo de no hacer. ¿Qué hago con el ibuprofeno? Me saco ese tiempo. ¿Se entiende? Entonces, en general, nuestra vida cotidiana, nuestra forma de organizarnos en el mundo, de vivir la vida, tiene que ver con la intervención, tiene que ver con, bueno, no, esto no me gusta, lo saco, lo corto, lo corro, ¿sí? Y yo sigo derechito como un caballo. Y en realidad la vida tiene mucho más que ver con tiempos y procesos, y la curación tiene que ver con tiempos y procesos y paciencia, que con eh, fuerza de voluntad y ir a romper eso que me está sucediendo. ¿Sí? Entonces, nosotros qué hace, digo, en la práctica, ¿cómo hago para que para que se activen, digamos, esos mecanismos de autorregulación? Bueno, hacemos un estímulo. ¿Sí? El estímulo puede ser un contacto, una presión, un estiramiento, un movimiento sostenido, es decir, bueno, agarro y te voy moviendo el hombro un rato, ¿sí? Una propuesta de que hagas una respiración determinada o un sonido, una propuesta de que hagamos un ejercicio de fuerza o de ir hacia adentro. O sea, cuando hablamos de sostener el estímulo, no necesariamente estamos hablando de quietud, estamos hablando de darle tiempo a ese estímulo para que haga el trabajo. Entonces, en esta terapia, en esta forma de abordar la terapia, nosotros priorizamos sostener el estímulo en el lugar exacto al que el paciente le duele. Entonces, si te duele el hombro, no empiezo por los pies, voy directo al hombro, ¿sí? No porque empezar por los pies esté mal, simplemente porque hasta que vos llegás de los pies hasta el hombro, a mí se me pasó media hora pensando, che, ¿y cuándo llega el hombro? Que a mí me duele el hombro. Quizás me sirvió para aliviar el hombro lo de los pies, puede ser, pero si yo no siento que mi demanda está atendida, hay algo entre que mi mente está en un lugar, mi cuerpo en otro y vos en otro, que hace un poquito de ruido, ¿sí? Y ese ruido interno obstaculiza de alguna manera la posibilidad de autorregulación, porque mi mente está en un lugar, el contacto que estoy sintiendo en otro,
y la sensación de dolor y molestia en otro. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, para trabajar un hombro no haga falta trabajar el cuello o la mandíbula o el pecho o la espalda. Lo vamos a trabajar y le vamos a ir dando un contorno a esa zona que estamos trabajando, sí, pero junto con el paciente, no dislocado del paciente. Es decir, yo le voy a decir al paciente, por ejemplo, che, me parece que para tu hombro está bueno que ahora trabajemos un poquito la respiración. Vamos viendo cómo este trabajo con la respiración te alivia el hombro. Entonces, hay algo de esa demanda de, che, yo quiero trabajar el hombro, me están trabajando el hombro a través de la respiración en el pecho. ¿Sí? Y si eso funciona, si mi intuición era correcta y eso le hace bien al paciente, el paciente va a aprender que trabajar el pecho y la respiración le ayuda a aliviar ese dolor de hombro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Quieren que haga una pausa? ¿Vamos? Bien. Perfecto. Entonces, para terminar de leer la plaquita hermosa que hice, eh, entonces, en ese sostener la presión, y esto me van a tener que creer de que funciona, y luego cuando hagamos la práctica de autocontacto y después, ojalá tengan la suerte de recibir una sesión completa y puedan experimentarlo en su cuerpo, porque esto es tan disruptivo que yo te diga, bueno, yo te pongo la mano en la cabeza y el dolor de cabeza se te va a aliviar, confía que cuesta crearlo, ¿no? Entonces hay que pasarlo mucho por el cuerpo. Y esto es importante, sea que se formen, sea que no se formen, que para creer en algo me tiene que funcionar. A mí, tengo que vivirlo en el cuerpo y entender que eso sucede. Bien, entonces en la medida que el contacto está ahí, que el dolor está en ese lugar, que mi intención está en ese lugar y que el terapeuta permanece ahí sin sobreestimularme, simplemente haciendo el contacto que yo necesito, el cuerpo en su sabiduría y en su inteligencia empieza a hacer los ajustes necesarios para que deje de doler y empiece a fluir la energía y todo lo que tiene que fluir, digamos, ¿no? Y acá también hay una cosa que es importante, porque siempre hay que pensar bien, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mis alumnos hacen todo bien, mis pacientes hacen todo bien y los cuerpos hacen todo bien. Hacen todo bien en función del marco que tienen y de las posibilidades que tienen. Yo no pienso, ah, qué cuerpo tonto, mirá cómo se me contracturó el hombro. Pienso, qué bueno que se me contracturó el hombro porque si no probablemente hubiese sido peor. ¿Se entiende? O sea, hay algo de que hay que entender que esas contracturas, esas tensiones, esos dolores que tenemos, son lo mejor que pudo hacer el cuerpo con lo que estoy atravesando. ¿Sí? O sea, el cuerpo toma decisiones autónomas para el mayor bienestar, o sea, para poder estar lo mejor posible. Entonces, si me tengo que contracturar acá para que no me suceda otra cosa, lo hará. ¿Se entiende? O sea, bueno, me contracturo para no desgarrarme. De alguna manera sería ese el foco, digamos, ¿no? La lógica. Bien, esto ya lo dije, el cuerpo se cura a sí mismo, entonces, como terapeuta, y esto es muy importante, y les pregunto para que se hagan la pregunta, los que son terapeutas, ¿sienten que realmente no tienen la responsabilidad de que el consultante se cure o sienten que tienen toda la presión y que cuando viene la persona entra y te cuenta toda su historia clínica, vos sentís, uy, ¿cómo hago para curarlo? Tengo esta responsabilidad, veo que Vilma se ríe. Es así, o sea, nos forman para sentir y la persona que entra con esa misma autoridad, es decir, curame, loco. O sea, necesito que me cures. Entonces, trabajar con esa responsabilidad sobre el cuerpo de un otro, sintiendo que, uy, lo tengo que curar, es terrible. Es una presión muy grande y conozco mucha gente que ha dejado de trabajar de terapeuta justamente por eso. Y para mí es una cuestión de marco, no es una cuestión de que la terapia es así. Es una cuestión de que nos formamos creyendo que la terapia es así, que la salud es así. Pero para mí, y esto lo vengo trabajando hace demasiados años con resultados muy positivos, esto no es así y yo no tengo que entrar en esa, no tengo que entrar en la idea de que yo tengo la responsabilidad de curar al paciente. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esa responsabilidad, ¿quién tiene la responsabilidad? Bueno, el paciente tiene la responsabilidad de ocuparse, de empoderarse en su cuerpo, de confiar en su registro, empezar a escuchar
eso que el cuerpo le está pidiendo y actuar en consecuencia. ¿Sí? Bien. Entonces, partiendo de ahí, la única posible persona dentro de la sesión que es el protagonista y que toma las decisiones tiene que ser el paciente. Y esto se rompe muy rápido. Fíjense esto. Si yo le digo a Tonali, hola Tonali, ¿cómo estás? Sí, ¿qué te trae la sesión? Me duele el cuello. Y yo le digo, bueno, no, pero en realidad esto viene porque es tu sacro y yo te aprieto fuerte y vos me decís, no, no, haceme menos. Yo te digo, no, no, aguantátela porque esto te va a hacer bien. Ya está, ya perdí. ¿Por qué? Porque ella va a confiar en que yo sé sobre su cuerpo y ella no. ¿Sí? Entonces, la construcción de la sesión es que yo te pregunto, Tonali, ¿qué te trae? El cuello, y yo te apoyo las manos en el cuello y esperamos. Y lo que sucede en una sesión de shiatsu somático es que algo se empieza a aliviar en el cuello y empieza a correr, puede ser por la mandíbula, puede ser por la nuca, puede ser en el sacro, y que si yo te aprieto muy fuerte y vos me decís, no, no, menos, te digo, bueno, ¿cuánto? Hasta ahí. Ah, ahí te sirve, sí, ahí te sirve. Entonces ya cambia completamente, ¿se ve? En uno yo estoy tomando todas las decisiones y en el otro espero a que las decisiones la tome Tonali. En esos dos, si yo ocupo el lugar del otro y tomo las decisiones, lo rompo. Porque estamos acostumbrados a ir a ese lugar, a ir a que me hagan lo que quieran y a aguantarme lo que sea y a recibir lo que al terapeuta le venga en ganas. Que si es muy bueno, la voy a pasar bien y si no lo es, bueno, capaz que no la pase tan bien, ¿no es cierto? Entonces, la lógica dentro de la sesión es siempre preguntar y respetar ese registro del paciente. Esa es la máxima total. Nunca hago nada que el paciente no quiera. Y si por ahí en un principio quiso y después no, pues entonces se frena y hacemos otra cosa. ¿Sí? Entonces es una práctica del consentimiento también, no solo de trabajar o recibir. ¿Y por qué es muy importante trabajar el consentimiento? Bueno, porque si yo tengo un espacio, terapia shiatsu somático, en donde voy y puedo pedir lo que necesito y me lo dan y veo que me alivia y me hace bien. Y cuando me hacen muy fuerte, puedo decir basta. Y eso es escuchado y respetado, después eso lo puedo llevar a la vida. Porque me puedo dar cuenta de que, che, mi registro vale. Che, lo que yo siento sobre esta situación vale. Entonces a otra persona le digo, che, a mí eso me es muy fuerte. No, bueno, no, no, pero me es muy fuerte. Y puedo validar eso que siento porque sé que validar eso que siento me hace bien. Entonces, y ahí es donde aparece de vuelta lo somático. La construcción de un espacio somático seguro me permite validar mi experiencia somática en todos los otros lugares. Después me costará más o menos. No estamos hablando de que va a ser la solución mágica a todos mis problemas vinculares, pero sí es un espacio de investigación de lo que me pasa a mí con decir lo que necesito, poner límites, pedir, etcétera. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una consulta o mejor no Sí, interrumpir? claro. No, no, dale, dale. Porque estoy utilizando la palabra somático, que por Ujú. ahí sé que viene del cuerpo, pero me gustaría saber qué significa. Bien. O sea, sí, somático viene de soma, soma viene de el sistema que registra todo lo que sucede adentro del cuerpo. O sea, es como, digamos, la parte del sistema nervioso que está monitoreando todo lo que estoy sintiendo. O sea, ¿cómo haces para sentir? A través del soma. Claro, sí, sí, entendía un poquito. Ahora se me viene con lo que decís. En Sí, realidad, hace falta mucho ejercicio justamente para integrar esta parte de la sensibilidad del propio cuerpo, como decís vos, de que no estamos educados de esa manera. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta de sentir esos mensajes del cuerpo. Y por ahí el paciente no tiene ese trabajo. Y en realidad el que habla es su mente, cuando dice no, hasta ahí, o es mucho, es muy fuerte, o no siempre, bueno, no sé qué les parece. No es tan sencillo esto de poder escuchar esos mensajes. Podemos seguir hasta que vuelva Fede y sigue con el hilo que él tomaba, Claro. pero entiendo lo que decís y justamente esto que nombrás es lo que
eh, vamos desarrollando durante las sesiones. No va a pasar en una primera sesión, ¿sí? Eso. Nosotros en general, esta técnica es ideal para acompañar procesos, justamente por esto que nombraba Fede antes de la educación somática, ¿no? No es que venís a resolver un problema, que yo le digo la resolución ibuprofeno, la uso mucho con algunos pacientes también, ¿no? Como también eso, cuando están buscando esto más desde la mente, no, más presión, más presión, más presión, y digo, ¿qué está buscando el ibuprofeno? ¿Por qué? Porque está como desconectando al final de un montón de otras sensaciones que también está teniendo el cuerpo en ese momento. Lo hago esto con pacientes que ya son avanzados, digo, ¿no? Por eso lo nombro como parte de un proceso. Entonces, eh, sí, va a pasar en las primeras sesiones y sobre todo con gente que no tiene un entrenamiento de percibirse, que es muy común, digo, en la cultura en la que vivimos. Entonces es bastante habitual que esto suceda. Pero hay personas que ya vienen con un trabajo personal o con un trabajo corporal, entonces tienen ahí como algunas herramientas que entran en cortocircuito también con lo mental, ¿no? Perdón, Entonces ahí nos vamos a encontrar murió con mi un PC, abanico perdón, perdón. grande de, A ver, de ¿me escuchan? posibilidades del paciente, y nuestro desafío desde la técnica es ver cómo poder hacer puentes desde cómo viene esa persona y cuál es el registro corporal que tiene. Entonces, si tenemos que trabajar mucho más en el registro corporal o si tenemos mucho más espacio en la sesión para trabajar en profundidad más pura y exclusivamente en el cuerpo, Mm. ¿no? Que va trayendo cosas, que es lo que nombraba Fede, o sea, ya va trayendo un proceso interno de propiocepción, de cuáles son mis bordes, de cuál es mi necesidad y de cómo la puedo nombrar, ¿no? Entonces vamos como trabajando transversalmente con esto. Pero sí es real que hay muchas respuestas que nosotros tenemos, por ejemplo, en sesión, que vienen quizás del diagnóstico que trae la persona, ¿no? Como la persona no sabe decir otra cosa más que el diagnóstico que ya le repitieron 25 veces. Entonces ahí tenemos que hacer este otro trabajo que nombraba de, bueno, ¿cómo hacemos para permeabilizar la sensibilidad de ese cuerpo para que el diagnóstico no sea lo más importante para esa persona en ese momento, sino que sea lo que registra? Fede, si querés seguir, me enganché Perdón, de sí, la pregunta que estaba está, haciendo ahí, Digna. sí, gracias. Se me cortó un toque. Bueno, no sé si lo dijiste, pero me quedaba esto por decir de justamente la base del shiatsu somático es entrenar esa capacidad propioceptiva. O sea, con eso empezamos. Ahora, si vos ya tenés esa capacidad propioceptiva entrenada, iremos un poquito más allá, digamos, ¿no? Como iremos subiendo en esa escalerita para ganar qué autonomía. O sea, a mí lo que me interesa es que mi paciente sea lo más autónomo posible. Entonces, eh, te pongo un ejemplo. La otra vez vino un amigo, labura en sistemas, es un muy cuadrado el loco, amigo de la secundaria, y vino y el chabón me guiaba perfecto a las preguntas. Todavía no hablé un poco más sobre cómo funciona más la terapia en sí, pero bueno, hay mucha pregunta, ¿no? Bueno, esta presión te va bien, ¿dónde necesitabas? ¿Más arriba, más abajo? Bueno, él me guiaba de forma espectacular. Cosa que yo, a priori, en mi prejuicio, dije, este va a ser duro de que me guíe. No, el tipo entendió al toque cómo funcionaba y qué es lo que necesitaba y me lo iba pidiendo. Y después tengo gente que viene de años de terapias, de años de recibir masaje, de años de recibir sesiones y le cuesta un huevo justamente porque no tiene, o sea, no se permite ocupar otro rol dentro de la sesión. Entonces, está acostumbrada a solo recibir sin pedir nada. Entonces vos le decís, ¿esta presión está bien? Sí, me la aguanto. No, no, me la aguanto, no. No hace falta que te la aguante. Entonces, hay algo en cómo se va construyendo ese lenguaje y esa sesión que muchas veces no tiene tanto que ver con no poder sentir, yendo a tu pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No era exactamente así, pero digo, ¿qué pasa si ese soma no está tan entrenado? Bueno, en realidad muchas veces no tiene tanto que ver con que el soma no está tan entrenado o esa capacidad no está tan entrenada, sino con que no me permito expresarlo, por ejemplo, ¿no? O no tengo las palabras. Entonces yo te digo, ¿te duele? ¿Me duele o no me duele? Pero entonces, y viene el paciente y me dice de una semana, está igual, me duele. Bueno, pero vos tocas y el tejido está más blando, tiene más movilidad, puede alcanzar cosas que antes no, pero no tiene la capacidad de darse cuenta de que eso no está igual. ¿Sí?
cambió, solo que no tiene ese registro. Entonces, ahí hay una construcción, no tanto o sí del soma, pero a veces es poder construir la sensibilidad para poner en palabras eso que me pasa. Entonces, bueno, no, lo siento medio tenso, lo siento medio rígido, lo siento un poco débil, ¿no? Como poder ir encontrando palabras que describan esa sensación que tengo sin tanto juicio, porque a veces es, no, estoy mal. Bueno, estoy en una, por ejemplo, hubo un retiro que les dije, no vale decir estoy en una. Y ya si saco el no estoy en una, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? No, estoy mal. Bueno, ¿en dónde estás mal? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Cómo describo el paisaje interno de eso que a lo que llamo estar mal? ¿Se entiende eso? Vamos a trabajar mucho con esto en el diálogo, de poder que la persona pueda empezar a poner en palabras, sin juicio, qué es lo que está sintiendo. Y cuando hablo de la persona son ustedes. O sea, todo el módulo de sensibilización, todo el primer módulo de la formación, tiene que ver con ustedes poder aprender a relacionarse con su cuerpo de una manera sin juicio, con muchas más capas porque de sensibilidad y de atención, digamos, de poder. Si yo les digo, che, ¿cómo está su respiración? Probablemente me digan bien o mal, cortada. Bueno, pero si yo los invito a hacer un trabajo en donde, che, y sientan esta parte del diafragma, cómo lo sienten, y sientan el movimiento de las costillas, qué onda, y sienten que se mueve o sienten que está todo medio apretado, si yo les voy prestando, porque son estímulos al fin y al cabo, si yo te digo presta atención a esto, es un estímulo, es una forma de estimular a tu sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en la medida que yo voy prestando esos estímulos y vos vas prestando atención, puedes hacer una descripción mucho más apropiada de cómo se siente tu respiración. El día de mañana, la idea es que no necesites de mi estímulo para sentir cómo se siente tu respiración, sino que vos mismo puedas hacer ese pequeño recorrido de ir investigando, en la espalda lo siento así, en el pecho lo siento así, el diafragma se mueve o está tenso, la garganta está cerrada. ¿Se entiende esto? Como este trabajo con los estímulos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, duda hasta acá? Bien, a ver hasta dónde habíamos llegado. Íbamos hasta acá. Bueno, hasta acá esto lo fuimos viendo. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿cómo es una sesión de Jetsu somático? Bueno, comenzamos con preguntarle al consultante qué lo trae, qué es lo que le llama la atención ahora, qué quiere trabajar. Puede ser un dolor, una emoción, una cuestión fisiológica, una lesión o cualquier cosa que le esté incomodando. Ahora bien, si el paciente me empieza a contar toda una historia clínica, una historia emocional, le voy a dar un ratito de lugar, pero después voy a tratar de que eso lo lleve al cuerpo. Es decir, si la persona me dice, no, porque estoy con mucho pensamiento y estoy preocupado y angustiado y esto y lo otro, yo con la angustia no puedo trabajar. Puedo trabajar con una parte del cuerpo en donde sentís la angustia, porque yo trabajo sobre el cuerpo. Obviamente, yo sé que la angustia probablemente la sientas en el pecho, en la boca del estómago, en la garganta, pero no lo sé. Es como una idea que tengo. Entonces, te voy a preguntar, ¿dónde sentís la angustia? ¿Dónde está eso que estás? Y en ese primer lugar voy a tocar, ¿sí? Entonces, en ese lugar voy a tocar, voy a hacer contacto, voy a ajustar el contacto a tu demanda. Y acá también es por ahí medio increíble o increíble en el sentido de que si no lo experimento puede sonar bien o mal o raro, pero realmente el cuerpo sabe cómo quiere ser tocado en cada lugar. Si necesita más presión, menos. Hay una presión o un contacto en ese lugar que el cuerpo dice, sí, qué bueno. Todo lo demás, sí, más o menos, es por ahí, pero no es, hay que seguir ajustando, ¿sí? Puede pasar que, bueno, que no lo encontremos y que nos quedemos en una zona más amplia hasta que empiece a aparecer esa claridad, que también empieza a aparecer, ¿sí? Luego de un rato de contacto de escucha, empieza a clarificarse qué es lo que necesito exactamente en ese lugar. Entonces, ese contacto
lo voy a dar y voy a hacer que mi paciente se sienta a gusto con eso y yo buscar mi postura, y eso también es una construcción del primer y segundo módulo de la formación, cómo encontrar la postura que me permita estar a gusto en ese lugar, ¿sí? O sea, porque todo ese tiempo que yo tengo durante, hasta que la presión hace que el sistema nervioso haga su trabajo y que el cuerpo se autorregule, todo ese tiempo yo lo voy a ocupar en mí también, en acomodar la postura, en sentir cómo me siento yo, en organizar mi cuerpo para estar. Porque una cosa es estar moviéndome en el cuerpo del otro y otra cosa es estar quietito en el cuerpo del otro. Eso me lleva un trabajo diferente. Y hay una parte que tiene que ver con el entrenamiento, ¿sí? O sea, hay un entrenamiento en el permanecer, que no tiene que ver solo con el cuerpo, sino con lo que la mente me dice. Tengo un montón de alumnos que cuando empiezan es, yo estoy acá, pero mi mente me está diciendo no estoy haciendo nada, no está pasando nada, ¿qué hago? Y ahí se sale con la pregunta. Si le pregunto al paciente, che, ¿está bien la presión? Seguimos ahí y el paciente me dice sí, no hay nada que mi mente tenga razón. ¿Se entiende? O sea, yo le voy a preguntar a mi paciente para salir yo de la duda. ¿Sí? O sea, no tengo que resolver yo las dudas de si lo que estoy haciendo está bien o no. Se lo voy a preguntar directamente a mi paciente. Entonces, en ese contacto no tiene que doler al punto de que genere tensión, pero sí hay una sensación de dolor que alivia, ¿sí? Entonces no tiene que doler de más, pero sí puede haber un pequeño dolorcito que me mantenga activo y presente en el trabajo en ese lugar. Esa graduación hay que entrenarla porque muchos pacientes también vienen con la idea, me tiene que doler, me la aguanto, y en realidad piden más presión de la que necesitan. Y eso lo vamos trabajando dentro de las sesiones. Eh, entonces, en la medida que voy trabajando, no se tiene que generar tampoco ninguna tensión emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo estoy trabajando y veo que el paciente cierra la boca, aprieta, probablemente se esté generando un movimiento emocional y yo con solo invitarlo a respirar por la boca, preguntarle si está bien la presión y demás, va a haber algo de esa emoción que empiece a circular, ¿sí? O sea, nosotros entendemos que la emoción puede emerger en la sesión, no es que la empujamos a que suceda, pero si empieza a suceder, sí ayudamos a que la emoción emerja y circule, ¿sí? Bien, a partir de ahí entonces vamos a ir avanzando conforme vaya cambiando la demanda. Y esto también es así, o sea, la demanda va a ir cambiando, va a ir pidiendo más presión, otro lugar, surgen emociones, voy a ir guiando ahí según lo que a mí me va pareciendo, siempre validando lo que el paciente va devolviéndome como feedback, ¿no? Vamos intercalando preguntas, estímulos en los lugares que vayan apareciendo, sosteniendo constante el contacto hasta que el consultante sienta que es suficiente o yendo a nuevos lugares que aparezcan. Y acá si no aparece un registro claro del paciente, si el paciente no sabe o está medio en duda, bueno, ahí sí voy a ir proponiendo manipulaciones que a mí me parezcan, que estudié obviamente, en esa zona, voy a ir trabajando esa zona de maneras que yo conozco, pero siempre validando si eso le sigue viniendo bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dice el hombro, bueno, es muy improbable que la persona me pueda pedir exactamente, che, necesito que me muevas el hombro así, 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 y que me lo comprima y que después estires. No va a suceder. Pero sí le voy a ir trabajando el hombro, sí le voy a ir haciendo distintas manipulaciones y, por ejemplo, la invitación ahí sería, bueno, cuando sientas algo que te venga muy bien, avísame. Yo voy a ir moviendo el hombro y cuando sientas algo que te hace muy bien, avísame y si hay algo que no querés que haga, avísame también. Entonces, le doy un marco. Bueno, yo me muevo, pero es tu cuerpo. Si hay algo que te gusta mucho, decímelo, así lo profundizamos. Si hay algo que no te gusta, dejo de hacerlo. ¿Sí? Bueno, eh, al final de la sesión, digamos, ya esto un poco lo dije. Al final de la sesión siempre tenemos un espacio de diálogo en donde le preguntamos cómo se va, y si
trabajar con nuestros pacientes esto de, bueno, date un tiempo, ¿no? Después de la sesión para que esto decante. Como cualquier sesión de masaje o de terapia de contacto, en los siguientes días puede haber un reacomode, más dolor, menos, como que la autorregulación empieza a suceder en ese momento, pero la sesión de alguna manera o el cuerpo sigue trabajando con eso que se abrió y puede ser que al otro día te sientas súper bien y con un montón de energía y puede ser que al otro día tengas fiebre y estés en la cama. Son extremos, ¿sí? No digo todas las, pero una de cada tanto sucede que el paciente se siente mal. Lo que significaría en realidad es que el cuerpo está necesitando un descanso, una autorregulación más profunda. Entonces, cuando viene un paciente y me dice, che, estuve toda la semana en cama, bueno, es parte también a veces, ¿sí? O sea, es lo que es. Bien, si todas las sesiones terminan en cama, algo tenemos que ir revisando. Y acá hay algo que es importante y es entender que si yo todo el tiempo trabajé validando lo que hago con vos y a vos después eso te queda doliendo, bueno, vos me lo pediste también, ¿sí? Entonces, yo siempre hago este juego. Si el paciente me pide que le haga más fuerte de lo que yo creo que corresponde, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ustedes qué dicen? A ver, votemos. yo creo que sí, porque es el pedido del paciente, del cliente, ¿no? Y Sí, después es sobre el límite de él. exacto. Entonces lo voy a hacer. Y si después le duele, aprenderá. ¿Qué aprendió? Y que la verdad que no se escucha tanto como debería. ¿Sí? Obviamente siempre hay un límite. ¿Cuál es el límite? Que yo me tengo que sentir a gusto con lo que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo algo que yo me siento incómodo, ya no lo hago. Le diré, mira, yo hasta ahí no voy, puedo ir hasta acá. ¿Sí? Porque esto de que la sesión es a demanda, esa demanda siempre y cuando yo me sienta cómodo y a gusto con lo que está sucediendo. Ya si la sesión se va o la demanda se va a un lugar que yo no me siento cómodo, por lo que sea, le diré, mira, yo puedo hasta acá. Yo siento que la presión es esta, pero sí, si el paciente me pide más, yo le diré, mira, yo siento que es hasta acá. Si vos querés más, yo lo hago. Sí, sí, dale, dale, dale. Plum, le damos. No hay problema. Pero sí te voy a avisar que para mí el límite es esto. Entonces, si al otro día venís y me decís, che, me quedó. Y bueno, hermano, o sea, te lo dije, te lo avisé. No, sí, la verdad que a veces me doy más fuerte de lo que diría. Joya, porque la próxima vez vas a estar mucho más permeable y disponible para escuchar el límite. Y si vos no podés registrar el tuyo propio, por lo menos escucharme a mí, que te estoy recomendando hacerlo más suave. ¿Sí? Bien, quiero preguntas, dudas, todo lo que se les venga a la mente sobre esto. También vamos a trabajar muchos traumas en el cuerpo, ¿no, Federico? Entonces, Claro, ahí también, si puedes ahí hablar un está buena la poquito, pregunta. ¿no? Sí, gracias. Está buena la pregunta. Primero que nada, nosotros entendemos que el shiatsu somático es una técnica sensible al trauma. ¿Qué significa sensible al trauma? Sensible al trauma significa que yo entiendo que el cuerpo del otro, además de ser un cuerpo físico, está, alguien lo dijo hoy, está muy interrelacionado con las experiencias emocionales y vinculares que vivimos a lo largo de toda la vida. O sea, el cuerpo es como una gran memoria, un gran disco rígido que guarda en cada, no en cada célula, pero en sus células la información de lo que he vivido. ¿Sí? Y cuando hubo experiencias traumáticas, lo que hace el cuerpo, y vuelvo a lo mismo, como un acto virtuoso, no como un error, sino como un acto de preservación, es cerrar ciertos lugares en donde el cuerpo, digamos que absorbe esa experiencia, la guarda, la retiene, para yo poder seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, hay cierta parte del organismo que guarda. Claro, pero eso después no lo va a soltar, salvo que tenga un entorno seguro en donde volcar esa experiencia traumática y la pueda trabajar. En la mayoría de los casos, y esto sí es importante nombrarlo, que ya se ve mucho en redes sociales, pero
hay que entender que el trauma no es la experiencia que viví, sino qué pude hacer con eso en ese momento, qué recursos tenía y qué recursos tuve después y qué acompañamiento tuve después. Entonces, si ya se instaló, digamos, en el cuerpo una experiencia traumática, lo que puede suceder en los años, cuando estemos trabajando, es que toquemos un lugar y aparezca una memoria traumática. Entonces, ¿por qué somos sensibles al trauma? Básicamente porque sabemos que eso puede suceder. Eso es lo primero, o sea, entender que eso puede suceder y que no sos solo un cacho de carne y que el masaje no está escindido y separado de las experiencias emocionales que viviste a lo largo de tu vida, ya nos vuelve una técnica sensible al trauma. Luego, toda la técnica está atravesada por el consentimiento, que también es súper importante en el abordaje del trauma. Porque si vos fuiste una persona que sufrió experiencias traumáticas, lo que menos necesitas es ir a un entorno terapéutico en donde te hagan cosas que no querés y no puedas decir nada. ¿Sí? O sea, el poder de decir, che, esto no lo quiero y ser respetado es fundamental en el trabajo del trauma. No se puede, es fundamental en el trabajo con el otro, ¿sí? Pero, y además en el trabajo del trauma. Y después todo lo que sucede con que vos en la sesión te podés mover libremente, podés soltar el sonido, podés pedir lo que necesitas. O sea, todo eso va construyendo justamente un espacio seguro y una capacidad de tramitar el trauma cuando empieza a emerger. Lo que nos vuelve también una técnica sensible al trauma es entender que nosotros no podemos trabajar el trauma. O sea, por más que vos vengas y me digas, che, yo quiero trabajar este trauma de la infancia. Buenísimo. ¿Dónde lo sentís en el cuerpo? No, no lo siento. Yo sé que está ahí, yo creo que me pasó. No puedo hacer nada con eso. Sí puede pasar que a lo largo de las sesiones empieces a sentir en tu cuerpo ciertas cuestiones y toca un lugar y, uy, ahí hay algo, ¿no? Ahí se empieza a mover una fibra. Bueno, ¿y qué querés que hagamos? ¿Querés que me quede? ¿Querés que siga? ¿Querés que pare? ¿Sí? Y en eso es ir trabajando suavemente y ese trauma va a empezar a, de alguna manera, salir. Entendiendo que si sales porque el cuerpo quiere y el cuerpo quiere cuando se siente seguro y preparado para hacerlo. ¿Sí? Entonces, no es que yo digo, quiero trabajar el trauma, lo voy a trabajar, sino que hay una construcción de un espacio seguro que permite que el cuerpo sienta que puede trabajar el trauma ahora. ¿Sí? Entonces, esa es la línea a la que trabajamos. Después, obviamente, hay que poder acompañarlo. Hay que poder acompañar cuando la persona entra en ese estado de quizás temblores, gritos, llanto. Bueno, eso es toda una parte que en realidad el primer año no la abordamos en profundidad. Sí, la técnica en sí, todos los pilares de la técnica en sí, lo vamos viendo y construyen ese espacio, pero después tener las herramientas, no tanto para afuera, sino internas, de ver a la persona temblando y entender que está todo bien. Está buenísimo que estés temblando, porque te veo y veo que eso es una descarga, o sea, el cuerpo está descargándose en este momento. Y vos tenés miedo y yo no tengo miedo y yo te acompaño en eso que te está pasando y eso es aliviador, ¿sí? Me pasó en el último retiro, una persona, por algo que estaba en otra práctica, o sea, ni siquiera en una práctica que era con ella, sino otra práctica, le removió cosas de su historia y eso, y empezó a temblar y empezó a entrar como en un estado bastante profundo y simplemente lo que hicimos, primero estaba con una compañera y la acompañó desde el contacto y sostener y después yo me senté enfrente de ella. Y yo, como no conozco su historia, no sé si eso que le estaba pasando tenía que ver con un masculino, lo cual puede generar una sobrecarga, digamos, de esto que está sucediendo, pero simplemente por eso no la toqué, me quedé sentado enfrente de ella, respiré, la miré a los ojos, ¿sí? Y en la medida que ella fue pudiendo entrar en un estado un poquito más regulado, le fui proponiendo si quería acostarse, si quería que yo le haga contacto o si que la compañera le haga contacto, si quería hacerse un bollito. En un momento se hizo todo un bollito y le digo, sí, pero ¿te sirve eso? O sea, como que yo sospeché que eso que estaba haciendo en realidad era algo, un lugar al que iba, pero no algo que elegía.
Entonces dijo, no, no sé, por ahí necesito estar un poquito más para afuera. Bueno, ese trabajo en realidad es más un trabajo de estar en presencia y no asustarse. Y después lo que ella me dijo fue, me hizo bien ver que me veían y que todo estaba bien, digamos. O sea, lo que le hizo bien no fue lo que hice, sino que pude permanecer viéndola sin asustarme, ¿sí? Entonces, la construcción de eso internamente puede llevar años. Que ustedes puedan ver a alguien atravesando una experiencia, no una experiencia traumática, pero sí como ese movimiento, y puedan verlo como algo positivo y lo puedan acompañar, bueno, eso puede llevar años, ¿sí? Porque depende de dónde esté parado cada uno, cada cuerpo con eso. ¿Tá? Pero bueno, lo abordamos más en profundidad en el segundo año de la formación. Em, bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto quedó, la pregunta quedó respondida, ¿no hay? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Idea? A mí se me ocurre una pregunta más puntual si se usan como el espacio en sí mismo de trabajo, eh, Ujú. si requiere por ahí de algún elemento o puede ser muy contextualizado según cada quien. Como, De, mira, de base usamos un futón, que es una colchoneta que usamos en el piso, que tiene que ser cómoda, sobre todo para el apoyo de las rodillas, nuestras, digamos. Y después, yo he usado, de hecho, hay videos en el Instagram de la escuela, he usado pelotas de ferodinamia, soguitas, bolster, pero volvemos a lo mismo, me dan experiencias, ¿sí? O sea, la pelota me da la experiencia de la entrega de peso y estar medio sostenido en algo acuoso y tal, y yo poder ir como sintiendo esa entrega de peso. Lo uso para trabajar algo en particular, pero en sí no necesito nada más que un futón y yo. Nada más. Después, obviamente, hay cositas que para ciertas experiencias, no sé, si estoy trabajando el equilibrio con una persona porque tiene mareos y tal, bueno, sí, quizás una superficie que le permita no estar tan cómoda puede estar interesante. Eh, pero bueno, no, o sea, eso se va viendo de acuerdo al tratamiento, pero per se no necesitamos nada más. buenísimo, gracias. ¿Cael? Te quería preguntar, porque por ahí había escuchado o me había mencionado que hay como un acompañamiento en la danza y te quería preguntar, la danza compartida. Te quería preguntar cómo sería eso. Eh, No entendí. Ahora, ¿cómo sería? O sea, ¿cuál es la pregunta? o sea, el tener un contacto con alguien, Ujú. ¿cómo se puede, o sea, en danza, Sí. cómo se puede aplicar, digamos, este tipo de ejercitación, digamos, de la atención en el sentir, porque a mí me cuesta bastante cuando trato de conectar con alguien que Ujú. se conecte con su cuerpo, digamos. Entonces, Claro, ¿vos bueno, crees pero que sí? sí, pero vos no, lo voy a poner feo, pero vos no podés imponerle a alguien que conecte. O sea, si estamos en un diálogo en donde, che, digo, yo lo primero que necesito de un paciente, o sea un bailarín, venís vos y me decís, che, yo quiero conectar con esta parte del cuerpo, joya, el contacto te va a ayudar. Ahora, si vos estás proponiendo un contacto para que el otro se conecte y el otro está en otra, y medio que al piste perdiste. Entonces, per se, en sí mismo, o sea, el contacto no hace magia, o sea, no va a obligar a nadie a la presencia. Sí, yo estudié muchos años de expresión corporal y hay mucho en la técnica que cuando, en la medida que las sesiones van avanzando, el contacto va llevando al movimiento y al movimiento libre y al movimiento espontáneo y a la búsqueda de producción de movimiento. Entonces, si vos, por ejemplo, vos en particular, venís a una sesión conmigo y me decís, mirá, yo quiero hacer shiatsu automático porque quiero bailar, joya.
y cómo querés bailar. ¿Qué parte de tu cuerpo te gustaría mover más, por ejemplo? Te vas a decir, bueno, yo quiero producir movimiento desde el pecho o integrar más el pecho porque siento que siempre uso los brazos, pero el pecho no lo involucro, o las piernas, no sé, bueno, ahí me irás diciendo. Entonces sí, el contacto, por ahí empezamos más estático y te digo, bueno, vamos a hacer un contacto, respiración, ta, 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 y después a partir del movimiento tuyo yo te voy a ir acompañando en ese contacto, te va a ir permitiendo generar más sensibilidad en la zona y producir movimiento desde ahí, ¿sí? Entonces, dentro de la sesión puede haber una instancia en donde la investigación sea cómo el contacto te ayuda a bailar de una forma distinta o una forma que no te imaginabas o usar la fuerza. Bueno, eso puede suceder. Honestamente no es lo que más me sucede en las sesiones, no es que gente llegue a bailar, me encantaría que más gente llegue con ganas de bailar, pero no es lo que pasa. Sí, lo usamos mucho en los retiros. En los retiros medio que el 30% de las prácticas tienen que ver con hacer contacto para investigar el movimiento, porque sí creo que el movimiento nuevo, digamos, como investigar nuevas formas de moverme, trae salud. ¿Sí? Y ahí hay otra de las ramas, o sea, otra de las cosas que tiene las técnicas de educación somática, que tiene que ver con que si me muevo diferente, si empiezo a hacer las cosas diferentes, el cuerpo empieza a trabajar de una forma distinta, se generan nuevas formas, nuevas conexiones, nuevos neurotransmisores y una circulación energética distinta. Entonces, por eso es muy importante movernos y una vez que ya me muevo, moverme de una forma nueva, porque me genera, me produce un aprendizaje que al sistema nervioso le hace bien y eso genera salud. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué más piensan, sienten, se quedan? A mí se me vino ahora a la mente si se puede hacer shiatsu al aire libre Eh, o necesita así la contención de un lugar cerrado. No, a ver, se puede hacer shiatsu somático en cualquier contexto en el cual yo te pueda preguntar y escuchar. Si yo te puedo decir, Pau, esto está bien y vos me decís sí, o sea, nos podemos comunicar de alguna manera, se puede. Por ejemplo, nosotros hace poco en un retiro hicimos una experiencia de aquajara, que es el masaje en el agua. Vino una de las alumnas de la escuela hacia aquajara, entonces nos guió una práctica. Y a mí me es muy incómodo trabajar en el agua porque justamente tenés los oídos tapados y no te puedo preguntar. Entonces, no me gusta, porque justamente ahí no puedo aplicar esto que digo de necesito preguntar, y ya no me gusta tocar un cuerpo al que no le puedo preguntar si lo que estoy haciendo le va bien. No me es cómodo para mí en el lugar en el que estoy parado hoy, ¿no? Que es muy distinto a donde empecé. Entonces, en ese sentido, se puede hacer en cualquier contexto. Después, a qué profundidad podamos llegar. Yo he hecho shiatsu en una reunión mientras estoy charlando con alguien y me tomo una cerveza porque jugar con el cuerpo del otro, tocar, preguntar, es posible. Ahora, una sesión terapéutica en donde, che, vamos a trabajar, bueno, quizás sí necesito un entorno más íntimo, pero si que sea al aire libre o adentro, es medio lo mismo. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más? A mí se me ocurre preguntar por qué es lo que se ve en esta o sea, en todo este año de formación en el curso. ¿Qué se Bien, ve que... ahí, perfecto. Ahí en eso Sí. van a estar Ailu y Edu, que son quienes van a estar ahí a cargo del grupo y les van a estar contando. Me gustaría que hagamos una breve práctica, ¿sí? Y después pasemos a eso, o sea, como que es más ahí, tiene más que ver con estructuras. Bueno, vamos a pararnos un poquito, mover el cuerpo ahí como en su totalidad, un toque. Y- Uf, Entonces vamos a mover ahí. Todo, 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 que no quede como ni una célula, ni fibra, ni nada por mover, ¿sí? Porque
A nosotros nos gusta sentarnos y hablar y charlar, pero el cuerpo le gusta o le hace bien mover y llevar como energía a todos lados. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar, voy a sentir que hay un hilito desde el pie derecho hacia mi mano derecha y voy a tratar de llevar una conexión ahí hacia mi mano, después del otro, ¿sí? ¡Uy! Y voy a tratar, a ver si me sale, de poner un sonido a eso que voy haciendo. ¿Tá? Lejos, quiero llegar lejos. Estiro ese grito. ¡Uh! ¡Ah! Y, Eso, entonces tengo los dos. ¡Ah! 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 Bien, hago una pausa así, ¡tuc! Y llevo las manos al primer lugar que me llame la atención. Hago una pausa, llevo las manos al primer lugar que me llame la atención. Y me quedo ahí. Eh, y respiro hacia mis manos ahora un ratito. Me voy a quedar ahí todo el tiempo que mi cuerpo lo quiera. Me fijo si necesito un poquito más de presión, un poquito menos, pero no hago fuerza, ¿sí? Simplemente apoyo las manos. Bien, si ese lugar ya alivió, observo qué nuevo lugar me llama la atención. Por ejemplo, en mi caso me llama la atención la garganta y algo de la panza. Entonces llevo las manos hacia ahí. Entonces, si siento que hay algún sonido que quiere salir, lo dejo salir. Ah, ah. Bien, y una vez que ese lugar alivia, si es que alivió, si no sigo ahí, permanezco, voy a buscar otro. Yo ahora me llama la atención acá diafragma. Entonces entro yo con mis dedos ahí. Suave. Si me quedo todo el tiempo que necesito, no hago nada, no hago nada, no estoy haciendo, no estoy pretendiendo nada, simplemente apoyo las manos, hago contacto con ese lugar que el cuerpo me pide y permanezco. Y puedo habilitar algo de mover suavemente, pero no para resolver, para darle al cuerpo movimiento. Ah.
Bien, y me voy a mover otro poquito, parecido a lo que estaba haciendo antes, pero mucho más suave, explorando ahí este cuerpo, qué diferencias noto de lo que había antes a lo que hay ahora, qué permanece, qué cambió. Uah, ¿qué movimiento me sale ahora que antes no me salía? ¿Qué movimiento sigo sin poder hacer? Uah. Me fijo si eso, si entra un poquito más de aire, subo un poquito los brazos ahí, me estiro para arriba, como una X, armo como una X sin forzar las lumbares. Me hago una bolita y me voy hacia adelante y suelto el cuello, la nuca, dejo que el cuerpo se vacíe ahí, como si algo chorreara hacia las piernas para abajo y algo chorreara hacia la cabeza para arriba. Eh, ah. Un par de respiraciones ahí, a esa caja toda pesada. Bien. De a poquito subo, redondo. Hago una pausa, observo ahí mi cuerpo, qué siento. Esas vibraciones, esos latiditos, esas corrientes que siento por el cuerpo, bueno, esa energía circulando. Y así podría seguir, ¿no? Viendo, por ejemplo, a dónde no llega tanta energía. Bueno, por ahí las piernas, bueno, entonces activo un poco las piernas o los brazos, o, siento tensión, entonces me aprieto o me estiro. Bueno, ahí podría ir construyendo una práctica a partir de esa escucha corporal, ¿sí? Pero bueno, vamos volviendo, así no se nos hace tarde. A ver, Romy, ¿querés probar ahora? Uy, pero contanos qué sentís primero. Ahí va. Sí, recién se me cortaba. Igual pude hacer toda la práctica. Bien. Me decías, ¿no? Que hablara. Si querés contarnos Sí. cómo te sentís ahora. Bien, muy bien. Como un poco más relajada. Me di cuenta que estaba por ahí media tensa, sobre todo la espalda. Eh, Me ayudó un poco a aflojar y bajar un poco más al cuerpo, ¿no? De esto de por ahí cuando uno está de hablar y pensar cosas, está muy arriba y incluso, bueno, para otras cosas también me pasa, ¿no? La importancia de cuando estoy muy sacada o algo, o mal, bajar al cuerpo, bajar al cuerpo. Y bueno, me sirvió ahora también. A veces uno ni se da cuenta que está en una. Y cuando Ujú. empezás un poquito a conectar, ya vas bajando. Así que eso, como más al cuerpo. No sé si querés que pregunte lo que tenía o corta Dale, mucho el dale. mambo. Preguntá y después lo respondo después. Dale, dale. Por las dudas de que después se me vuelva a ir. No, la pregunta era en relación a si alguien realmente se descompensaba de manera considerable en una sesión, que supongo que no sucede muy a menudo, pero tanto físico como puede ser, no sé, psíquicamente o emocionalmente, si una persona por ahí está más desbordada y se toca algún punto ahí crucial, si hay algún parámetro cuando uno dice, bueno, hoy se corta o mejor detenemos acá, o si hay algún tipo de parámetro en relación a ciertas situaciones más complejas. Bien, está Pero bueno, buenísima la para pregunta. La respondo en un rato, ¿sí? dale. Dale, gracias. Bueno, para hacernos esto, ¿alguna palabrita de lo que sentí en la práctica? Liberación. Bien, Conexión. conexión. Desprendimiento. Bien.
aire, como había partes que necesitaban ahí más fluidez. Hagan el trabajito de anotar qué diferencias notan en el cuerpo, ¿no? Como sin juicio, pero sí como, che, bueno, acá siento que estaba todo acá y ahora lo siento por acá y siento esto corriendo por este lado, como si fuese descriptivo de esto, de un paisaje interno, ¿no? Algo más poético que técnico, como algo descriptivo de lo que siento. Bien, para responder la pregunta de Romy y ya darle lugar a Ailu y los chicos que compartan un poquito sobre el sistema formativo de primer año, la realidad es que justo ayer hice un video que hay que perderle el miedo al desborde. En realidad, desde el lugar en el que nosotros trabajamos, con el respeto que nosotros trabajamos con el proceso del otro, con el cuidado de no hacer nada que el paciente no quiera, sí, puede haber un desborde en donde aparezca el llanto, aparezca el grito, aparezca, como decía, el temblor. Pero eso hay que entenderlo como algo positivo, ¿no? Como, primero, desde dónde llegué. O sea, yo llegué a partir de respetar y de hacer lo que el paciente me pidió. Entonces, en un punto, el desborde tiene que ver con que el cuerpo dejó de poder resistir y dejó de poder luchar contra esa emoción que necesitaba salir a los gritos, ¿sí? Entonces, yo veo el desborde como algo positivo. Y sí, el único cuidado, entre comillas, que tengo, que tiene que ver más con una cuestión de construcción de un registro, tiene que ver que cuando yo escucho que hay como una especie de reiteración, en el sentido de que, por ejemplo, imaginemos, ¿no? La persona está llorando y llora y llora y llora y está con los ojos cerrados y no me mira y repite, ¿no? Como hay algo que se escucha que empieza a llorar, sube, 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 baja y en vez de aquietarse eso, que es lo normal de una emoción, vuelve a subir y vuelve a subir y vuelve a subir. Ahí hay algo, sí, que está pegado y que es, de alguna manera, la mente lo está alimentando, ¿no? Como que hay algo que la mente está reviviendo de alguna manera una escena, pero que no tiene que ver con el cuerpo. Entonces ahí, en ese caso, lo único que hago es hacer un contacto un poquito más firme, pedirle a la persona que abra los ojos, que me mire, e insistir en eso, decirle que no hace falta que deje de llorar, pero sí que me mire. Una vez que me está mirando, pedirle que respire, que no hace falta que deje de llorar, pero que respire, aunque sea por la boca, que deje entrar un poco el aire. Y eso solo ya la deja, la va, le va permitiendo volver a una regulación, digamos, ¿no? Y después hay un espacio de integración a través de la palabra. Pero, por ejemplo, me pasó en un taller en Colombia, que después una chica que se volvió alumna por eso justamente que le pasó, que estaba así, empezó a gritar, porque era un ejercicio de descarga de ira, y yo lo escuché, estaba trabajando con otra pareja a 10 metros, y lo escuché y me di cuenta que había algo desregulado ahí, y fui, me le puse enfrente y le dije, bueno, dejá de gritar y hace esa descarga con el resto del cuerpo, que no, porque estaba raspándole mucho la garganta y se podía lastimar los tejidos de la garganta y más allá de eso no estaba consiguiendo la descarga, porque no estaba, o sea, lo único que estaba haciendo es reproducir algo que ella sentía que tenía que hacer, pero no estaba pudiendo como darle lugar en todo el cuerpo. Entonces le digo, bueno, agarrá esa potencia y llevala al resto del cuerpo, a las manos, a las piernas, a las caderas y soltá el sonido, pero no como para afuera, sino como algo que retumbe adentro del cuerpo. Entonces, lo único que digo, hay que hacer es escuchar y sentir si eso está desregulado, bueno, ver cómo lo acompaño para que integre el resto del cuerpo. Entonces, la mirada es una parte, entonces sostenerme la mirada, abrir la respiración porque probablemente no esté respirando o no esté pudiendo como realmente entrar el aire y permanecer calmado. Entonces, no hay algo que se corte y diga, no, no, bueno, yo llego hasta acá. Lo que sí puede pasar, y esto depende obviamente, nosotros siempre somos una referencia de acá de por vida. O sea, una persona empieza a formarse conmigo y por ahí en 5 años me escribe, che, me está pasando esto y yo le voy a dar soporte y le voy a responder. Eh, sí puede haber cosas que a mí me toquen en mi historia personal y que no pueda acompañar y ahí tendré que hacer una revisión, sea conmigo o sea derivar. Siempre que estoy trabajando con personas que tienen una historia muy complicada, voy a preguntar si esa persona está siendo acompañada en otro espacio terapéutico y si no lo está haciendo, lo voy a recomendar. O sea, nosotros entendemos que
somos una parte de un sistema de salud, digamos, de la persona y no el todo. Entonces, entender, obviamente depende de la demanda, bueno, cuál es mi lugar en este acompañamiento y si sucede algo en la sesión, lo acompaño de esta manera y siento que igual eso está bueno ponerlo en palabras y llevarlo a un espacio donde se lo propongo a la persona. Obviamente, en ese sentido, eh, la responsabilidad tiene que ver conmigo también, con entender hasta dónde yo te puedo acompañar. Y trabajamos mucho en esta escucha interna de ver cómo me siento yo en este acompañamiento y cuáles son los límites y cuáles son los bordes, eh, hasta dónde puedo llegar. Entonces nosotros en ese sentido, ya entrando en la formación, más en segundo año, hablamos más sobre esto de criterios de derivación o criterios de eh, poder, como bueno, cómo llevar eso que le pasa a la persona a otros espacios, digamos, o que en realidad la persona lo lleve. Y si vemos que la persona no lo lleva y que a nosotros la situación nos es muy incómoda o nos excede, bueno, nombrárselo a la persona y conversar sobre que quizás no podamos seguir acompañándola si la persona no encuentra otro espacio. Pero quiero aclarar que dentro de la sesión no sucede una descompensación, o sea, sí puede haber un mareo, digo, a nivel de lo físico estoy hablando, puede haber un mareo, puede haber alguna cuestión medio como ganas de vomitar, incluso sí me ha pasado de acompañar a personas a que puedan vomitar para que puedan sacar eso que tenían retenido y se pone un baldecito y la persona escupe, en realidad no vomita, pero sí como que saca bilis y saca energía, en definitiva, eso sí lo he hecho. Y en términos de desborde en la sesión, como digo, yo lo veo como algo súper positivo, no lo empujo, pero si sucede, me parece excelente y lo acompaño y también lo ayudo a integrar, porque puede ser que la persona se quede asustada con eso y en ese sentido le traigo calma de, che, está bueno que esto haya sucedido, que esto se haya abierto no significa que va a estar abierto para siempre. De hecho, el hecho de que se haya abierto ya habla de que en realidad esto se está reparando. Entonces, hay algo de a veces sí prestar palabras o conceptos que ayuden a la persona a darse cuenta que, no es que estoy roto porque entré en ese llanto, sino que estoy sanando. Pude entrar en ese llanto porque estoy sanando. ¿Sí? Pero bueno, eso depende mucho del caso y demás, cómo lo está integrando la persona, pero sí a veces le presto conceptos, si bien esto no juzgo el proceso del otro o no lo evalúo en términos de si vas bien o no, pero sí, si la persona, si siento que la persona está agarrando eso y llevándolo para un lugar que cognitivamente no está bueno, sí le voy a explicar este tipo de teorías en donde, che, esto que te está sucediendo está buenísimo. Obviamente, si necesitas hablarlo, está bueno que lo lleves a algún lugar. No sé si respondí la pregunta, Romy, o querés profundizarlo un poco más. Sí, sí, perfecto. Igual yo en realidad también lo ponía desde la psicología. A mí me gusta mucho el psicoanálisis y pensando también en una estructura por ahí, tal vez me estoy dando un montón, pero bueno, un poquito más psicótica, donde por ahí pueden vivir, que no sabemos tal vez en un principio que una persona tiene una base más psicótica y vivir tal vez cierto contacto como intromisión, ahí bueno, que se dan fenómenos con el cuerpo, y digo que se Claro. descompense, no miedo, un llanto, eso yo no tengo problema con todo eso. Pero Ujú. bueno, alguien que realmente es como que se desestabilizó, digamos, en un sentido más psíquico. Pero bueno, entiendo que por ahí son situaciones más puntuales, que por ahí no ahora vienen al caso. Así que gracias, Sí, igual por lo la que, respuesta. sí, igual es una pregunta que me hacen, está bueno abordarla con mayor tiempo. Lo que hay que entender en ese sentido es que es muy difícil, más allá de que la estructura que tenga, si yo todo el tiempo estoy validando ese contacto, es muy difícil que la persona lo interprete como una intromisión, porque estoy todo el tiempo preguntándole si ese contacto, cómo lo está sintiendo. Entonces, después, obviamente, digo, puede pasar, puede pasar. La verdad es que en los años que tengo laburando y la cantidad de alumnos que tengo laburando, no nos ha pasado nunca de que a alguien le suceda que llegue un psicótico que quiera contacto y después durante la sesión lo interprete como que no lo quería y entonces, o sea, como que no nos pasó en la práctica, digamos. Y es algo que me han preguntado muchísimo y, y en la teoría podría llegar a suceder, pero en la práctica de lo que nosotros hacemos, desde dónde encaramos la sesión
y cómo van evolucionando los procesos, la verdad es que no nos ha pasado. Eso. Sí, gracias. Eso igual pensaba también en esto que vos hacías hincapié de, bueno, siempre preguntar. Entonces, bueno, tal vez Claro. eso también es un reaseguro de que, bueno, hasta dónde va pudiendo el otro y que trate un poco de registrar algo de eso y no avasallar. Así que también Sí, por ahí lo eso, pensaba un poco. sí, eso no sucede nunca. A ver, por eso digo, si vos me decís, che, ¿estás 100% seguro que no va a pasar? Y no, no te puedo garantizar eso porque, bueno, pero en esto, hace 10 años que enseño esto, tengo 300, 400 alumnos ya formados, no le pasó nunca a nadie. Entonces yo creo que en ese sentido estoy bastante convencido de que no tiene que pasar si aplican las bases del Shiatsu somático. Si ya hacen otras cosas, mezclan con otras técnicas, dicen, no, ahora voy a apretar este botón porque yo creo que va, y ahí ya no, no sé. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, le cedo la palabra, creo que a Ailu, Edu, Sí. y